cuando uno se propone verdaderamente adorar a Dios y entendemos el significado de estar aquí en la iglesia y venimos y usted abre su corazón verdaderamente para que el Espíritu Santo le ministre, lo que va a hacer el Espíritu Santo cuando decimos ministrar, lo primero que pensamos es: me va a traer un don, me va a traer talentos, me va a traer algo que me alegre el corazón. No. Lo primero que nos va a llevar el Espíritu Santo es a darle honra, gloria y honor. Amén. Cada uno de los apóstoles, cuando empezaban sus epístolas, primeramente comenzaban su mensaje alabando y glorificando al Dios que les había dado esa revelación o ese entendimiento para poder enseñar y ministrar a las personas. Pero siempre, ¿verdad? Aún el mensaje a las 7 iglesias, viene cada uno de los mensajes diciendo quién es Jesucristo, quién es el Señor, y diciendo: yo, el ángel enviado, el alfa y el omega, y dice: el que vivo y estuve muerto. Y después de esa glorificación al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, entonces viene el mensaje que nos da a entender la palabra de Dios con estas manifestaciones escritas. Bueno, nos da a entender de que el hombre primero se rinde ante la presencia de Dios, le da gloria, honra y honor. Y es ahí donde nosotros podemos entender el significado de las reuniones congregacionales, de para qué nos reunimos en la iglesia. Si es solamente por hábito, por costumbre, o porque se nos enseñó nada más como una religión tradicional, ir los domingos en la mañana o en la tarde, o los días de servicio entre semana. ¿A qué venimos a la iglesia? Bueno, mucha gente ha clasificado los servicios y las iglesias de acuerdo al poder que se manifieste, o la presencia o la gloria de Dios que se manifieste en esos lugares o en esas reuniones. Así clasifica. Después de ahí lo clasifica de acuerdo a la alabanza que se da, que se hace, de acuerdo a los programas que tenga, o al sermón del predicador, ya sea el pastor o los predicadores que estén funcionando dentro de la iglesia local. Y la iglesia, las personas que somos nosotros la iglesia, cuando hablo de la iglesia hablo de personas, clasificamos nosotros la presencia y el regocijo y la rendición que le damos nosotros a Dios a través de lo que se puede hacer aquí en la tierra. Muy contrario en realidad a lo que nos enseñan las escrituras. Nosotros cuando venimos a la iglesia no venimos a esperar qué es lo que se va a hacer dentro de la iglesia, qué es lo que va a hacer el pastor, qué es lo que van a hacer los diáconos, qué es lo que van a hacer, ¿verdad? En ese lugar. Yo no sé, cada iglesia tiene diferente estilo o forma de cómo llevar a cabo los servicios. Entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para ver eso? No, la iglesia se ha establecido primeramente para traer a Dios nuestras ofrendas. Y nuestra ofrenda es nuestro cuerpo, dice, vivo, agradable, aceptable delante de Dios. Ese es el mayor error que tenemos hoy en la sociedad cristiana, que venimos a la iglesia siempre, como decimos allá en el mundo, venimos como el asadón, nada más dame, dame y dame. Y la palabra de Dios nos enseña que el templo no era para dar, o sea, no para que darle nosotros, sino para que nosotros le demos al templo. Y no estoy diciendo o enfocando estas palabras en dar dinero, en dar obras. No, darnos a nosotros mismos. Porque el tiempo de dar, así como usted es como va a recibir. Y mucha gente lo primero que dice es: bueno, qué bonito, yo voy a la iglesia porque se predica un sermón hermoso. Y a veces desclasifican la alabanza, la adoración, porque a lo mejor no tienen la música que te agrada, los instrumentos que te gustan, te gusta más lo clásico, yo no sé. Y dicen: yo voy porque me gusta el mensaje. Mire qué bonito hemos nosotros, ¿verdad? Hemos podido malinterpretar lo que es darle a Dios lo que se merece. Porque nosotros venimos a eso, a la iglesia, a darle a Dios. Y después, Él si quiere nos da. Y hay veces nosotros, ¿verdad? Lo que hacemos es decir: bueno, voy un poquito más tarde porque necesito, ¿qué? Necesito oír la palabra de Dios, porque a mí lo que me interesa es los sermones bonitos que se dan ahí. No venimos a eso.
No venimos tampoco, ¿verdad?, a movernos, a brincar y a saltar y decir, ahí es donde está Dios y no en el sermón. Nosotros dividimos las cosas. ¿Qué es la enseñanza en esta mañana de la escuela dominical? Claramente lo dice, el único y verdadero evangelio. Hemos hecho un evangelio, o sea, una cosa nueva, algo que nos sorprende cada día. El evangelio son buenas nuevas. Y así es como hay veces la iglesia no le da libertad al Espíritu Santo porque ya tiene un evangelio. Y aquí Pablo habla, si viene alguien con un evangelio diferente, aún nosotros como apóstoles, dije, ténganlos como inútiles, porque anatema es inútil, algo que no sirve. Así es. Y mire, hoy en este tiempo hay anatemas dentro de la iglesia. Aquí Pablo estaba peleando porque dice que los Gálatas hasta les pregunta quién los engañó, quién los fascinó, quién los embrujó, qué les hizo cambiar de mentalidad. Lo que comencé diciendo, la Biblia nos enseña cómo debemos de comenzar los servicios, de cómo debemos de ser dentro de la iglesia. Primeramente tenemos que venir y rendirnos delante de la presencia de Dios. Y hay veces limitamos la presencia y el derramamiento del Espíritu Santo con nuestro itinerario dominical o con nuestro itinerario integral que tenemos de las reglas de cómo se debe de llevar un servicio. Y cuando el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia, nuestro itinerario está por delante y cortamos, hay veces, el mover del Espíritu Santo dentro de las iglesias, cuando alguien se levanta y comienza a hablar en lenguas, o cuando alguien trae profecía y le decimos aplácate porque hay un itinerario. ¿Acaso no es un evangelio nuevo también para nosotros? ¿No es una doctrina porque evangelio es lo mismo que doctrina? Sí, hay veces doctrinamos a la iglesia de esa forma, diciéndole que eso se tiene que hacer a la manera como hemos creído, a la manera como se nos ha enseñado. Y dice Pablo, si alguien viene y les enseña algo. Ahora, ¿qué estaba enseñando Pablo? Pablo no estaba limitando a lo que solamente él creía. Nuestra base fundamental de nuestra fe no está en las epístolas, sino en Jesucristo, en los 4 evangelios. Él es mayor que todos nosotros. Desde el principio hasta el final, Dios sigue siendo el autor y consumador de nuestra fe. Él sigue siendo la base de nuestra creencia. No de lo que dijo tal iglesia, de lo que dijo tal pastor o tal ministerio. Dijo, sea anatema. ¿Por qué? Porque lo que se nos enseñó desde el principio es lo que debemos de seguir predicando hasta el final. Y hoy hay muchos evangelios. Aquí Pablo dice, o el tema central de esta lección es el único y verdadero evangelio. ¿Cuántos evangelios hay en este tiempo, hermanos? Dígame usted cuántos evangelios hay. Muchos. ¿Qué decimos? Lo principal que se mueve ahorita, ¿verdad? Y que con eso señalamos hay veces a tantos ministerios fluyentes, progresivos, abundantes. ¿Cómo les llamamos a esos? Sin conocerlo realmente, su destacamiento, cómo empezaron a levantarse. Y ahora que los vemos florecientes, los señalamos como un evangelio de la prosperidad. ¡Ay, predican por la prosperidad! Pero bien que la codiciamos hay veces. Bien que la anhelamos. Mas no sabemos realmente sus principios. Dios es el único que conoce, porque cuando le habla a las 7 iglesias, dice, yo conozco tus obras, de todos. Nosotros vemos lo de encima, pero no conocemos el corazón. ¿Cuál es otro evangelio? Díganme ustedes, hermanos, quiero que ustedes participen. ¿Cuáles son otros evangelios que se han movido hoy, que están actualmente moviéndose dentro de las iglesias? Ya dije uno, que es el más prominente, digámoslo así, con la cual muchos señalan, ¿verdad?, a pastores y líderes muy reconocidos. Pero hay líderes también, hay iglesias pequeñas que también son señaladas. ¿Cómo las señalan? ¿Cuál evangelio o qué doctrina están enseñando hoy? ¿Cuál evangelio? Hay muchos evangelios. El evangelio del salvo siempre salvo. Predicar de que tu salvación no se pierde. Tu salvación está ahí. Mire qué hermoso, ¿verdad? Imagínense en qué concepto tenemos a Jesús como un mentiroso. El decir eso es como estar rediciendo, Jesús no dijo estas palabras, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿dónde está que la salvación no se pierde? Pero es una doctrina. Es un nuevo evangelio. Entonces Jesús es un mentiroso. Ni los 4 evangelios son tan válidos como para darle credibilidad a nuestra fe de que tenemos vida eterna o de que tenemos un infierno asegurado, una de las dos cosas.
¿Cuál otro evangelio hay más que se predica? Uy, hermanos, hay muchos. Yo apunté unos cuantos, pero hay muchos. El bautismo también. El evangelio del bautismo. Si no estás bautizado en este bautismo, estás muerto. Y hasta, fíjese, yo lo he escuchado. Gente atrevida que dice, esos perros, porque nos tildan como perros, porque recuerde que toman las expresiones judías de aquellos tiempos cuando le decían perros a los gentiles. Esos perros que no se han bautizado con un bautismo correcto. Evangelio, doctrinas que enseñamos. Dice Pablo, ¿a eso nos llamó Cristo? ¿A eso nos llamó a bautizar? No creo yo que a eso nos llamó Cristo. ¿Cuál otro evangelio hay? El evangelio, solo Jesús salva. Y claro que sí, pero Jesús nunca desestimó la autoridad que estaba sobre él, siendo él humano. Y nosotros seguimos siendo humanos. Y así como él nunca desestimó como humano la autoridad del Padre, y sin el Padre él no hacía nada, así nosotros también, ¿no? Por eso dice el apóstol Juan, el que niega al Padre, niega al Hijo. Y el que niega al Hijo, niega al Padre. Por lo tanto queda descartada, ¿verdad? Pero ¿cómo hay gente y seguidores que lo siguen? ¿Cómo hay gente que, ¿verdad?, que sigue esas creencias, esas doctrinas de hombres, lo cual llama anatema? ¿Cuál otro evangelio hay? También puede ser otro de la conformidad, también. La conformidad. Sí, porque es lo que quieren sentirse bien con una doctrina, con una falsa doctrina, se sienten bien y siguen eso, ¿verdad? El evangelio de pactar o de hacer un pacto, la doctrina, que puede ser cosas incluidas dentro de la iglesia como algo que tiene que estar vigente para ser salvo. Eso no es algo que te lleva a la salvación. Estamos hablando de evangelios, porque Pablo dice, ¿quién los engañó para decirle que solamente eso se tiene que predicar dentro de las iglesias? ¿Quién? El evangelio de la liberación, el evangelio del diezmo, el evangelio de las obras, el evangelio de lo sobrenatural, solamente hacen exclusividad de que esto se tenga que mover dentro de la iglesia y enseñarse como una doctrina. Y a eso no nos llamó el Señor. Estamos hablando de lo que es la lección, el único y verdadero evangelio. Hoy mostramos a la gente aún nueva, o hay veces la que ya tiene tiempo dentro de las iglesias, que es la única forma de cómo salvarse, porque el evangelio es nueva, de salvación. Así es. Y de ahí no salimos. Cuando el Señor realmente nos llama a vivir una vida completamente diferente a lo que queremos o hemos implantado en la vida de las personas. Y hay muchas doctrinas y evangelios. Y la Biblia solamente cuenta con 4 evangelios, no más. Los demás son enseñanzas de hombres, dichas por hombres. Vamos a ver lo que dice, ¿verdad?, la introducción a la lección en esta mañana acerca de este tema, el único y verdadero evangelio. Vamos a leerlo, a ver. Yo lo voy a leer. Miren lo que dice ahí. ¿Es la fe en Cristo todo lo que se requiere para la salvación? Es una pregunta. ¿Cómo responde usted cuando alguien le dice que hay otros requisitos? El apóstol Pablo enfrentó tal dilema. Los cristianos gálatas gentiles, a quienes él había guiado a la fe en Cristo, estaban siendo desviados por falsos maestros que distorsionaban la verdad. Pablo se esforzó en esta carta por mostrar a los gálatas el vacío de otro supuesto evangelio en comparación con el evangelio real de Jesucristo. Al leer este estudio, pregúntese si hay cosas que usted cree y acciones que toma que están en desacuerdo con el mensaje de salvación solo a través de la fe en Cristo. Punto número 1. Advertencia contra los falsos evangelios. Advertencia. En Gálatas, como en la mayoría de sus demás cartas, Pablo se identificó como apóstol, uno enviado por Dios con un mensaje. Gálatas 1, del 1 al 2. Aquí, sin embargo, añadió que era enviado no de hombres ni por hombres. Los gálatas habían sido víctimas de un falso evangelio y Pablo se esforzó por guiarlos de regreso a la verdad. Jesús, el unigénito Hijo de Dios,
murió por los pecados de la humanidad. Y la salvación se encuentra solo en Jesús. Los falsos maestros, a menudo llamados judaizantes, insistían en que los cristianos gentiles, además de su fe, debían ser circuncidados y seguir la ley de Moisés. El término judaizante se refería al intento de imponer en los gentiles las prácticas judías. Pablo condenó a cualquiera que predicara un mensaje que contradijera el mensaje que él anunciaba. Llegó a decir que aun si él, apóstol de Cristo, se apartaba de la verdad y promovía un evangelio diferente, merecía condenación. Mire, él mismo se está clasificando dentro del grupo de los que podrían ser también embrujados, como les dijo, ¿verdad? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Para llegar a creer algo diferente. Y al día de hoy es lo que está pasando. Que muchos de nosotros ministros, si no tenemos cuidado, también nos podría estar pasando lo mismo. O sea, estamos en la misma cuerda floja, donde podríamos caer, desatendiendo, ¿verdad?, los principios y valores que Jesús nos enseñó. Siempre cada uno de ellos daban encomiendas, comitivas, ¿verdad?, como reformas, pero siempre diciendo, yo hago esta reforma. No es que Dios me haya dicho, o sea, Dios lo haya establecido, pero yo hago una reforma de acuerdo a lo que se está viviendo en este momento. Y por eso encontramos muchas cosas que Jesús no hizo en su ministerio y los apóstoles hicieron con permiso de Dios, ¿verdad?, y del Espíritu Santo, a que los pudieran hacer para poder arreglar ciertos problemas dentro de las iglesias, matrimonios o familias. ¿Por qué? Porque necesitaban hacer algo. La gente no puede entender el mundo espiritual que nosotros podemos discernir. La gente no puede oír la voz de Dios como nosotros los ministros o toda aquella persona que se disponga a escuchar a Dios o a meterse con Dios o a caminar con Dios. La gente natural, decimos, no entiende lo que es sobrenatural. Y por eso Dios pone guías en este mundo para poder enseñarles cuál es la verdad correcta. Dios utilizó en aquel tiempo al apóstol Pablo para llevarlos a regresarse a la verdad, de la cual habían sido ellos distanciados, confundidos. Pero aún así, él se pone también como un ejemplo de ellos mismos, diciendo, si yo aún mismo llegara a predicarles algo diferente de lo que ya Jesús nos predicó, no me hagan caso. Pero ¿cuánta gente hoy en este tiempo, hermanos, lo sigue conduciendo? Ahora, aún hay hasta personas que contienden en contra de la verdad. Mire, aquí Pablo dice, los Gálatas habían sido víctimas de un falso evangelio y Pablo se esforzó por guiarlos de regreso a la verdad. Hoy hay ministerios también, se llaman ministerios, porque así lo tildan, ¿verdad? O lo rectifican ellos, se muestran ellos como ministerio, así como Pablo. El ministerio de Pablo, muchas personas lo han tomado, donde predican acerca de volver a las sendas antiguas, de volver a las cosas que hacíamos antes, y empiezan a señalar y a juzgar a todas las iglesias como que están mal, como que Dios, ¿verdad?, no está dentro de las iglesias, dentro de esos ministerios, y empezamos nosotros a condenarlas. Y vuelvo a repetir, lo que el mensaje da en Apocalipsis es muy diferente a lo que este tipo de personas ha generalizado a las iglesias, diciéndoles que ellos son enviados para regresar al pueblo y a las ovejas perdidas a un evangelio puro, a un evangelio santo. Decimos nosotros, el evangelio, ¿verdad?, puro, el evangelio verdadero, y querer regresarlos. Dios no nos ha enviado eso. Claramente Apocalipsis nos revela cada una de las deficiencias que hay, tanto en ministros como en congregacionales. A cada uno de nosotros se nos enseña los defectos que hay. Así es que no necesitamos realmente que alguien venga y nos diga, así como Pablo, para que regresarnos, porque eso se llamaría en este tiempo no un ministerio para hacer regresar a la verdad a los perdidos o a los que se extravían. Le llamaríamos nosotros realmente a esto una inmadurez espiritual, una falta de fe no bien cimentada en las cosas. Como quien decimos, si decimos la verdad, es
una falta de arrepentimiento genuino y sincero por parte de nosotros o de la persona que fácilmente puede ser engañada por cualquier cosa. Entonces, ¿en qué cimentó su fe? En falsas enseñanzas, en un falso arrepentimiento, y es por eso que cualquiera puede venir y convencerlo. No, porque cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente, el corazón se transforma y se cambia. Nos rendimos completamente a Dios. ¿Y usted cree que Dios puede ser engañado por la mentira? No. Pero cuando hay mentira en nuestro corazón, cuando hay una falsa conversión, cuando hay una falsa seguridad en nosotros, de Dios, porque podemos decir, mi Dios es mi sanador, es mi salvador, es mi proveedor, sí, pero cuando viene la prueba y la lucha, nos empezamos a alejar, ahí nos damos cuenta cómo la mentira, cómo la falsedad obró en nosotros. O sea, no hubo un arrepentimiento ni una entrega genuina. Y es por eso que nos podemos desviar fácilmente por la verdad, y es que por eso también saltan, como que dice, salen los hombres héroes que quieren regresar al pueblo perdido, y salen esos ministerios, regresan al camino de la verdad. Pero la Biblia ya está revelada. La Biblia ya está revelada y nos revela claramente las deficiencias de cada uno de nosotros. Me detengo ahí un poquito, ¿verdad? Porque Pablo dice que él contendió con Pedro como para querer hacerlo recapacitar de que estaba haciendo mal. Como hoy muchos ministros, ¿verdad? Se agarran entre uno y otro a decir, si usted está mal, usted enseña mal esto, usted debe doctrinar así, usted debe bautizar así, usted debe de hacer esto entre la iglesia, no dejar que el pueblo, no dejar que los diáconos, y empieza con tantos reglamentos y cosas. Pablo es lo que hizo, tratar de regresar también a Pedro. Pero cada quien es independiente, porque todos traemos este bendito libro que se llama Biblia, el cual nos guía, dice. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, pues escudriñen las escrituras, porque ellos los llevarán y los guiarán a la vida eterna. O sea, a la verdad correcta. Hoy no hay, y si los hay es porque han sido implantados por hombres. No hay, ¿verdad?, personajes como los de Pablo que puedan decir, yo tengo que, al ver tanta deficiencia dentro de las iglesias, tengo que ir y salir y decirle a las iglesias, están mal. Hoy no debe de existir eso. Y si lo hacemos, estamos realmente equivocados. Porque Pablo, en su tiempo y en su época, tuvo que hacer algo debido al peligro que estaba pasando dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias, escuche bien esto, cómo los nuevecitos estaban siendo engañados. ¿Y saben con quién trata estos ministerios que hoy se levantan según para regresarlos a la verdad? Se levantan en contra de los maduros, en contra de los líderes. Pablo no hizo eso. Y si lo hizo, lo confrontó públicamente. No lo hizo, ¿verdad?, como hoy lo hacen todas las personas y avientan o dicen eso en las redes sociales, y hay veces hasta contaminan a los nuevos. Así es. Y es donde la gente se desanima y dice, no, pues yo no voy a la iglesia porque el hermano dijo eso, porque está mal, ya dijo el hermano estas escrituras y tomó versículos de la palabra de Dios. Y mira, hay veces apartamos a los nuevos. Sí, somos piedras de tropiezo. No tenemos cuidado con las palabras que decimos. Pablo, tenemos que entender a quién le habló Pablo y por qué le habló Pablo a los Gálatas. ¿Qué pueblo es el que estaba y qué cultura es con la que estaba tratando? Hoy no entendemos, hoy nada más lanzamos la palabra y no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero la palabra de Dios dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Así es. De toda palabra ociosa. Sigo leyendo. Antes de su conversión, Pablo había perseguido a los cristianos. Después de conocer a Cristo, aceptó tanto el mensaje de salvación como el llamado de Dios sobre su vida. La noticia de la nueva vida de Pablo comenzó a difundirse. Pablo no buscó a los otros apóstoles para pedir dirección o consejo. Pasarían 3 años antes de que él fuera a Jerusalén para encontrarse con Pedro. Pablo quería que los convertidos de Galacia supieran que su autoridad para predicarles venía de Dios, no de Pedro ni de otros líderes humanos. Aquí les voy a enseñar un nuevo evangelio, una nueva doctrina que circula por muchas iglesias conservadoras, se llaman así, conservadoras. Pablo se molestó un poco porque decían, yo nada aprendí de los apóstoles. O sea, como diciendo, yo no dependí de ellos para mi ministerio, porque Dios mismo lo había llamado. Usted lo puede ver ahí en el libro de Gálatas.
Y se sentía como un poquito mal Pablo porque lo desestimaban tal vez en decir, pues tú no tienes un legado, tú no caminaste con Jesús, tú no viste los milagros, tú tienes un mal récord. Simple y sencillamente no acumulas el puntaje para un ministerio muy reconocido o muy honrado. Todo lo contrario, tu pasado te persigue y te deja en muy poca credibilidad para creerte lo que estás diciendo. Tal vez podrían aceptar más a Pedro o a Bernabé o a otros apóstoles que anduvieron caminando con Jesús. Tal vez podían creerles a ellos porque tenían un reporte mejor que el que traía Pablo. ¿Qué sucede hoy dentro de las iglesias? Bueno, dentro de las iglesias hoy conservadoras también se está viviendo exactamente lo mismo que Pablo vivió. Hoy, la pregunta que te hacen a ti, cuando el Señor te llama así como un Pablo para predicar el Evangelio, lo primero que te preguntan, ¿bajo qué cobertura vienes? ¿Quién es tu cobertura? Así es. ¿Qué ministerio traes? O sea, ya no puedes predicar el Evangelio si no dices qué ministerio traes. ¿Es un evangelio o no es un evangelio? Doctorado. Es una doctrina. Es algo que se está enseñando hoy en este tiempo. Pablo les dijo, a mí mi ministerio no me lo dio Pedro ni Juan, sino fui llamado apóstol por Jesucristo. Amén, aleluya. Fui llamado apóstol por Jesucristo. Y así hay muchos Pablos dentro de las iglesias. Pero tenemos que tener cuidado porque no podemos hacer también lo mismo que Pablo, de decir yo voy a llamarlos a la verdad porque el pastor no me dio permiso de predicar, no me dieron permiso de dirigir, no me dieron permiso de hacer algo dentro de la iglesia. Es increíble que hoy se esté moviendo esto dentro de las iglesias. Yo creo que todo tiene un orden. Dios trabaja tanto en la vida del ministro como del nuevo convertido para llevarlos en conjunto y que la iglesia tenga armonía. Amén. No un desorden, Así es. ¿verdad? Hoy en este tiempo no estamos tampoco predicando una nueva regla, pero yo creo que la obediencia y el sometimiento a los pastores y a los líderes trae una recompensa. Porque cuando una persona sale bien de una iglesia para ir a predicar, para ir de viaje, para ir a hacer algo, aún hasta para un negocio, porque hay veces sí pedimos y venimos y pedimos oración a los pastores o a los líderes, ¿verdad? Cuando vamos a hacer un negocio, cuando vamos a hacer un trato, cuando vamos a hacer algo importante, venimos prontamente para ellos. Pero cuando vamos a hacer algo, ¿verdad? Que no sentimos como que necesitamos la oración de ellos, hay veces descartamos la posibilidad o la oración de ellos, la cobertura de ellos. Y no debe ser así. Como nuestra conveniencia personal nos lleva a clasificar las cosas dentro de la iglesia. Dios puso a los pastores como cabezas, como líderes. Y hay veces, hermanos, ¿verdad? Sin ofender a nadie, hay veces la congregación tal parece que son los jueces y el participante aquí es el pastor y los líderes. Tal parece que el jurado, ¿verdad? Son todos los que tenemos enfrente y nosotros somos los que estamos participando en el evangelio para alcanzar la salvación y los que están sentados ya la tienen asegurada. Así se maneja hoy la iglesia. Oiga, pastor, que bien predicó. ¿Qué está diciendo ahí? En lugar de que diga, hermano, le doy gracias a Dios porque su mensaje tocó mi vida y le pido a Dios que me ayude a cambiar, que me ayude, ¿verdad?, a hacer esos cambios que Dios habló a través de usted. Hay veces elogiamos a los pastores como diciéndole, ¿verdad?, en un concurso de competencia, la hiciste bien, échale ganas, vas para adelante. Oiga, así se encuentra la iglesia hoy. ¿Cuánto hay en el corazón del ser humano? Mujeres y hombres que le aplauden al pastor, pero diciendo por dentro, ¿verdad?, ay, hermanito, te equivocaste en esto. Si hubieras enseñado así, ¿verdad? Hubieras predicado así porque el hermano aquí está en pecado, porque la hermana está aquí haciendo estas cosas. Y entonces nos encontramos, como le vuelvo a repetir, como un jurado. Tal parece que nosotros somos los concursantes. Eso es lo que se está viviendo hoy. Ahora, ¿verdad? La gente comienza a preguntar, hermano, ya tiene cobertura, hermano, ya tiene esto, hermano, ya tiene el otro, diciéndonos a nosotros,
cuando en realidad la gente debería de participar también para que las cosas se lleven mejor dentro de la iglesia, pero no sucede así. Nos dejamos llevar por corrientes cerradas que afuera, ¿verdad? Escuchamos que tenemos que estar bajo una cobertura. Y yo no digo que sea malo, pero cuando se enseña como una doctrina y cuando se juzga a las personas sobre esta doctrina, ahí ya estamos mal delante de Dios. Porque queremos nosotros, como le digo, querer hacer o vivir una vida por las cosas antiguas que se hicieron y queremos traerlas al presente, cuando la palabra de Dios dice que Él hace nuevas todas las cosas. Amén, así es. Las enseñanzas de Pablo, el Espíritu Santo las transforma para aplicarlas a nuestra vida. Y hay veces nosotros las queremos aplicar literalmente como están escritas y nos va mal. Así es. Nos va mal y lo aplicamos mal, y el Señor dice que va a traer a condenación a aquel que se le dio más, pero enseñó mal. Muy poco será tenido en el reino de los cielos, dice. Más tarde Pablo hizo otra visita a Pedro y a otros líderes en Jerusalén. Nuevamente enseñó enfáticamente a los cristianos gálatas que su mensaje venía de Cristo, no lo había recibido de otros. En esta segunda visita se opuso firmemente a ciertos judaizantes que presionaban a Tito, un cristiano gentil que viajaba con Pablo para que se circuncidara. Oiga, fíjese, y así es, hermanos. Así sucede también hoy. Lo mismo que le pasa a Pablo, lo mismo le pasa a muchos pastores y líderes que están fuertes. Y cuando digo están fuertes, es que están parados firmes en lo que han creído, en Cristo Jesús. Cuando el diablo ve que no puede con la cabeza, cuando el diablo ve que no puede con los líderes, con los que están como brazo fuerte apoyando al pastor, a la pastora, ¿sabe qué es lo que hace el enemigo? Se va con los débiles. Así es. ¿Y qué es lo que hace? Los débiles agarra y se empiezan a acercar, ¿verdad? Con el liderazgo, y empiezan a buscar los más débiles, a contaminarlos. Fíjate que el pastor, ¿no se te hace que está un poquito mal lo que dijo? ¿No se te hace que a lo mejor ya está agarrando este tipo de doctrina? ¿No se te hace que debería él de poner más atención? Mira, ir a visitar a tal persona, mira que esto y mira que el otro, y ni siquiera sabe el trasfondo de la situación que pasó en aquella persona de la cual estamos diciendo que no tiene tal vez amor, que no tiene tal vez ese amor por las ovejas como lo tuvo Jesús. Dice, ¿verdad? Se acercan. Dice que aquí Tito fue contaminado, también arrastrado por los otros apóstoles que hacían lo mismo que Pedro. Y por eso Pablo dice que se levantó. Oye, no, esto no está mal. Como dijo Jesús, el que conmigo no junta, desparrama. No estaba haciendo algo incorrecto Pablo, ¿verdad? Tuvo que confrontar ¿a quién? A las personas que estaban chismeando. Y hoy en las iglesias, dentro de las congregaciones, cuando se confronta a la persona que está chismeando y se le está diciendo, usted ya no puede andar haciendo esto dentro de la iglesia porque usted es un mentiroso, usted anda hablando de mi hijo, anda hablando de mi hija, anda hablando de mi hermano, anda hablando de mi hermana, de mi familia. ¿Sabe una cosa? Usted se va a tener que sentar, ya no va a poder ser un diácono, ya no va a poder ser el que canta, ya no va a poder ser esto, el otro, lo voy a bajar, lo tengo que disciplinar. La gente se enoja cuando nos damos cuenta de que anda chismeando, que está contaminando a otros para desviarlo del propósito. Mire, Pablo tenía la autoridad, sabía lo que les estoy diciendo que Jesús les dijo, el que conmigo no recoge desparrama. Entonces el Señor, ¿verdad?, tiene que hacer algo. Y a veces tenemos que confrontar a las personas como lo hizo Pablo cuando están enseñando algo diferente. Y siempre buscan argumentos buenos, porque el diablo sabe dar los argumentos buenos, pero con gente falsa. Porque agarran un texto para pretexto, para querer sacar a las personas. Y entonces el liderazgo comienza a debilitarse. Entonces es donde el espíritu de Amalek comienza a trabajar. Es donde comienza y dice, yo voy a tener guerra contra Amalek por generaciones. Está hablando de esos momentos donde tú, mi hermano o hermana, te dejas engañar por el enemigo, te dejas arrastrar y quieres debilitar el ministerio, el pastorado, el liderazgo dentro de la iglesia. Ten cuidado, porque Dios nos va a pedir cuenta de todo eso. Hace una pregunta. Pablo enfrentó directamente una peligrosa herejía que amenazaba a la iglesia de Galacia. ¿Qué pasos debe dar una iglesia para tratar con los miembros que caen en un error doctrinal? Poniéndolo al día hoy nosotros, ¿qué pasos podríamos dar
daríamos los mismos pasos que Pablo, levantaremos ministerios. Yo mejor levanto mi ministerio porque el pastor no entiende. Yo le he dicho, ¿verdad?, que tiene que cambiar, que tiene que hacer, que tiene que cambiar esto, el otro, y empezar a levantar levantar el evangelio de la sana doctrina y divulgarlo a través de redes sociales, a través de iglesias donde pide que se le pueda dar la oportunidad de predicar. A eso se llega a muchas personas. ¿Qué métodos? Aquí está esa pregunta. ¿Qué métodos nosotros usaríamos si nos encontráramos en la misma situación que estaba pasando a la iglesia de Galacia? ¿Qué podríamos hacer nosotros hoy en este tiempo? ¿Qué es lo que le decimos nosotros a la iglesia? Cuando usted mira algo, póngase a clasificar, póngase a ver si es cierto o no es cierto, o póngase a orar. Amén. A orar. Póngase a ayunar. Amén. Sí. El rey David caminó conforme al corazón de Dios. Y David nos enseña claramente, y aún Jesús mismo nos enseña claramente, que podemos tener la cizaña dentro, pero Dios puede ayudarnos para soportar a veces tener dentro la cizaña. Fíjese bien, el rey David tenía un Joab que le molestaba con una piedrita en el zapato, ¿verdad? Le molestaba con una piedrita en el zapato, pero ¿qué hacía David? Que el Señor mire y dé su recompensa. ¿Eso decimos nosotros hoy en este tiempo? No. Usted ve el derrame de ministerios de personas que andan echándose unas a otras por las redes sociales. El hermano tal, la hermana tal, y hay veces hasta mal injuriándose con palabras peor que los impíos, peor que los del mundo. ¿Esos son los métodos que estamos usando hoy? Tratando de llevar una sana doctrina dentro de la iglesia. Yo creo que no. Lo mismo que hizo David. Que Dios tenga misericordia y los haga volver de su error. Y yo sigo orando y me sigo sometiendo. David tenía el poder para desterrar a Joab y poner otro general, pero no lo hizo. No lo hizo. Mucha gente lo que hace es, dice, como aquí no me entienden, ¿verdad?, la revelación que tuve de Dios de que el pastor está mal, de que la iglesia está mal, y agarran y se van. David podía haber hecho también con Joab, pero David lo detuvo ahí. ¿Qué está diciendo? Obediencia. David se abajó a decir, yo voy a esperar hasta que Dios sea el que arregle la situación con Joab. Y hoy no, hoy nos creemos más que David, más que Pablo, más que Jesús, y decimos, voy a predicar el evangelio de la sana doctrina. Ese es el nuevo evangelio que hoy se está viviendo en muchas iglesias, lamentablemente, hermano, hermana. Lo estamos viviendo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ante esta situación? Ponerse a orar, y lo mismo que hizo Jesús y lo mismo que hizo David. Que Dios tenga misericordia de todos ellos y que nos guarde a nosotros. Y es bueno, ¿verdad? Pero lo agarramos mal enfocado, porque a nosotros no somos jueces de nadie. Dice, tú que condenas, ¿verdad? Y que miras la paja y no estás mirando la viga que tú tienes en tu ojo. Y nos agarramos de esa forma. Yo voy a defender el evangelio. Yo creo que el Señor es el que lo hace. Por eso, y Dios lo va a permitir. Por eso cuando lleguemos a la presencia del Señor, muchos van a decir, en tu nombre hicimos esto y esto y esto. Va a decir el Señor, apartado de mí no os conozco. Al quien le toca es a Dios, ¿verdad? Y no podemos agarrar las redes sociales para decir, este es esto, este es el otro, porque entonces entramos en condenación. Y nosotros, Dios no nos ha pedido que condenemos a nadie. El único juez justo es Él. Porque muchas veces hablamos en la carne y nos podemos condenar nosotros mismos. Y dice, tú que estás firme, dice, mira que no caigas. Al contrario, orar por misericordia por ese hermano que cayó, por esa hermana, pedirle a Dios, ¿verdad?, su amor, porque Él murió por todos y no podemos decir, ya no merece la salvación. Claro, queremos todos llegar al cielo, todos estamos, ¿verdad?, peleando. En este mundo vamos a tener guerras, batallas, pero tenemos que orar, dice el Señor, los unos por los otros. Dice, y aquel que está débil en la fe, levántalo, ¿verdad? Porque el Señor dice que nos sostiene con su mano derecha. 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Y es lo que tenemos que usar, la misericordia. Como lo predicabas el otro día, ¿verdad?, que ese hombre que fue, ¿verdad?, golpeado por unos pandilleros, ¿verdad?,
En la Biblia dice que pasó el sacerdote, pasó el levita, pero pasó otro, ¿y qué hizo? Usó la misericordia. No investigó quién fue, qué pasó, no, si debe algo, yo lo pago. Y nosotros, ¿cómo pagamos? Orando por ese hermano, ayunando por ese hermano, porque a veces hay gente, ¿verdad?, que en un tiempo estuvieron predicando, cantando, y ese canto nos ministró, esa predicación el Señor lo usó, ¿verdad? Y cuando miramos que cometió un error, ya le echamos palos y ya despreciamos a ese hermano. Y Dios no nos mandó para eso, porque Dios está mirando que tenemos amor, pero no tan solamente amor, sino el amor va acompañado con la misericordia y el perdón de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros si en verdad estamos amando a esa persona. Y tenemos que amarla. Dice que ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, cubre multitud de pecados. Y no tan solo eso, sino que los borra. Y así es, ¿verdad? Nosotros tenemos que cubrir multitud de pecados, orar por ese hermano, pasar por alto todo y seguir orando por él. Amén. Que el Señor lo restaure. La misericordia es muy importante. Y recuerdo que en ese mensaje les enseñé cómo ellos, ni el sacerdote ni el levita, por doctrina, no podían, o sea, por la doctrina que ellos tenían, ¿verdad?, de la ley, no podían acercarse por contaminarse. Pero hubo un samaritano que no le importaba. ¿Quién era el samaritano? Jesús. Jesús, ¿por qué no le importa meterse a veces en la suciedad donde estamos nosotros y meter la mano por nosotros y salvarnos? Ahora, hay cosas por las cuales nosotros tomamos la iniciativa de decir, voy a predicar el evangelio de la sana doctrina, porque decimos están en error, están mal. Pero oye bien esto, lo que te voy a decir. La Biblia es clara y específica de cómo es el corazón de Dios. En el libro de los Reyes hubo un rey que también había hecho cosas malas. Empezó a hacer lo malo, dice. Empezó a hacer lo malo delante de Dios. Y vino juicio sobre él. Y tú me dirás, dígame usted, pues búsquelo también en la Biblia, así como yo lo busqué y lo encontré. Póngase a leer la Biblia. Pero dice la palabra de Dios que vino el ángel y le dijo, pero se han hallado estas cosas en ti. Y sabe una cosa, Dios le prolongó la vida, la oportunidad para que pudiera arrepentirse y enderezar sus pasos. Amén. Escuche bien esto. Las cosas buenas que hacemos son las que Dios mira. Usted dirá, bueno, entonces puedo hacer todo lo malo que yo quiera y de todos modos Dios me perdona. En ninguna manera. Jesús dijo, vete y no peques más. Descarto su pensamiento, su idea de decir, entonces el salvo siempre es salvo. No. Estoy diciendo de aquellos de los cuales la gente no tiene misericordia y condena. Que Dios es el que mira el corazón y las cosas buenas que ha hecho. Y Dios dice que da su recompensa justa a cada uno. ¿Acaso no dice la Escritura, si un vaso dieres, recompensa tendrá? El que diera un vaso de agua a un profeta, recompensa del profeta recibirá. ¿Qué acaso Dios no recompensará? Aquellos aún que se han extraviado, pero que se arrepienten y dicen, Señor, a lo mejor desvié mucha gente por un camino equivocado. ¿Usted cree que ellos no tienen perdón? ¿Acaso la gracia no es para todo el mundo, para que todo el mundo se arrepienta? No hay pecado grande y pequeño que Dios no pueda perdonar. No hay, no existe hasta el día de hoy. Porque la gracia perdona todo. Usted dirá, ¿y dónde está entonces la blasfemia en contra del Espíritu Santo? La blasfemia es rechazar que el Espíritu Santo te convenza de que estás mal. Esta es la blasfemia. Pero si la persona se arrepiente y dice estoy mal, aunque desvía a muchos, hay perdón. Porque la gracia es suficiente para perdonarnos. La prueba la vemos ahí en las tres cruces. No tenía derecho y no tenía acceso, solamente dijo, quiero que me perdones. Quiero que me aceptes. No fue bautizado, no llevó, ¿verdad?, los sacramentos como nosotros de iglesia local que podríamos tener, no tomó la Santa Cena. Como muchos, ¿verdad?, limitan a las personas a que no tomen la Santa Cena si está mal. Es cuando más a la gente se les debe exhortar para que la tomen, para que se arrepientan. Amén. Es cuando más le decimos, tómesela para que vea cómo se siente estar limpio, estar sucio. Ay, Señor, es que me puede venir enfermedad. De todos modos van a venir enfermedades si no te arrepientas y toma la Santa Cena. Porque estás diciendo que no quieres participar del cuerpo de Cristo. No quieres participar en ser un cuerpo, participar con ser el cuerpo de la iglesia. Eso es lo que estamos demostrando. Enseñando doctrinas de hombres. Porque el Señor nos enseñó algo más que una doctrina. Misericordia, compasión. Amén, así sobre es. la gente. Entonces,
vemos claramente, ¿verdad?, que hay muchos métodos de cómo hacerlo de una forma diferente, como lo hizo Pablo, al tratar de enseñarle a la gente que está mal, o aún a las iglesias. No es juzgándolos, no es levantando ministerios como mucha gente lo ha hecho, y no es tampoco enseñando una verdad que nosotros creemos como ministros y enseñarla como siempre como un método de salvación o de avivamiento o de crecimiento dentro de la iglesia. No lo es así, de ninguna manera. Jesús siempre usó diferentes métodos para atraer a la gente y para que la gente lo siguiera. No siempre utilizó lodo, le decía a mi esposa, ¿verdad?, para sanar a los ciegos. A otro le decía, ve y lávate, o ve y haz esto, ve y haz el otro. A los leprosos les decía de diferentes maneras. Entonces, no es como yo implante en el ministerio, ¿verdad?, dentro de la iglesia, algo que diga, así solamente se mueve el poder de Dios, así solamente, ¿verdad?, vamos a crecer, así solamente, ¿verdad?, voy a tener a la gente aquí. No, de ninguna manera. Así Dios no trabaja. Así trabajamos nosotros los seres humanos. Y debemos de tener cuidado porque podemos estar pasando lo mismo que la iglesia de Galacia, enseñando un evangelio diferente. Punto número 2, resistir a la hipocresía. Los líderes de la iglesia en Jerusalén aceptaron de todo corazón a Pablo y a Bernabé cuando vieron que Dios obraba a través de ellos para alcanzar a los gentiles con el evangelio. La única petición que hicieron fue que no se descuidara a los pobres. Ahí nos está diciendo cuál era el problema de la iglesia de Galacia. ¿Qué era la iglesia de Galacia? Una iglesia que era próspera. ¿Me entienden? Era una iglesia próspera. O sea, eran de buena posición o simple y sencillamente no eran pobres. ¿Verdad? A los que se les había predicado el evangelio tenían una buena posición de dinero, ya sea a lo mejor de familia, de algún, ¿cómo le diré? Algo dentro de la oficina gubernamental, como hoy podríamos decir, ¿verdad? Alguna autoridad con las leyes de ahí. Y dice el apóstol Pablo, solamente que no descuidarán a los pobres. ¿Se da cuenta cómo podemos entonces ya profundizarnos en lo que Pablo tomó como autoridad para poder reprender, para poder pararse frente a un líder? Porque había muchos pobres que estaban siendo descuidados por causa de que estaban diciendo, ahora vamos a judaizarnos, ahora vamos a hacer otras cosas. Entonces hay que ver por qué Pablo le habla a diferentes iglesias por cosas que estaban pasando literalmente ahí dentro de ellos, y hay veces nosotros las queremos traer al tiempo presente y decir, también se va a hacer así aquí. No. La iglesia es de Cristo, no de Pablo. Amén. No de Juan, no de Moisés, no de David, no de Abraham. La iglesia es de Cristo. Amén. Aleluya. Pero hay veces enseñamos solamente el evangelio de Abraham, de fe, el evangelio de Abraham. El evangelio de Moisés nada más lo enseñemos. El evangelio de algún cantante, el evangelio de algún predicador, solamente ese evangelio enseñamos. Que porque estamos bajo ese ministerio, bajo esa visión y solamente enseñamos eso. Acuérdense que la visión tiene un tiempo, tiene una caducidad. Pero el establecimiento del reino de Dios no caduca, es eterno. Amén. Y es muy diferente a lo que nosotros enseñamos. Entonces dice ahí, la iglesia primitiva se esmeró en ayudar a los necesitados. Y lo había hecho al principio de su historia. Ahí dice, vea ese Hechos 6 del 1 al 7, ¿verdad? Donde ellos dicen que tenían en común todas las cosas. Su amor común por el evangelio era acompañado por un deseo de ayudar a los pobres. Esta área de servicio ayudó a unir a los corazones de los apóstoles. Hay momentos, mira lo que dice ahí, ya pasé este tema, ¿verdad? No me lo voy a leer. Hay momentos en que los cristianos deben ser confrontados porque sus palabras o acciones contradicen el mensaje de salvación a través de la fe que es solo en Cristo. Pablo hizo eso al confrontar a Pedro públicamente sobre un problema de hipocresía en su vida. Años antes, a través de una visión milagrosa, Pedro aprendió que era necesario llegar a los gentiles, lo que incluía compartir con ellos alimentos que no cumplían con las normas dietéticas de la ley. Hoy sigue esa tradición, normas dietéticas de la ley. Hoy, hermanos, metemos normas dietéticas apostólicas.
dentro de la iglesia. Normas dietéticas apostólicas, donde nos enfocamos tanto en los evangelios, en las cartas paulinas, en las cartas de Pedro, aún hasta en los milagros que hicieron ellos, para decir, es que miren, así es como le hicieron, ¿verdad?, aquellos antiguos, y nos va a resultar a nosotros. Probablemente sí, pero lo más seguro es que no. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacerlo de una forma diferente. Dios quiere manifestarse de una forma completamente diferente a lo que vemos. Pero aquí dice que Pablo confrontó a Pedro porque dice que él tenía una norma dietética de la ley. Y así hoy nosotros también aplicamos, hay veces, de esas normas dietéticas, ¿verdad?, del cristianismo a la iglesia, y muchas de las veces no funciona. ¿Sabe qué es lo único que funciona al aplicar estas normas dietéticas apostólicas? Lo único que hacemos es llenar la iglesia de religiosos. Religiosos es lo que hacemos con esa dieta. ¿Por qué? Porque le enseñamos a la gente a estar, mire, señalando y juzgando, y que ellos solamente son santos y nadie más puede ser santo si no es a través de la forma que ellos han vivido por años dentro de la iglesia. Y cuando llega alguien y Dios lo empieza a usar y no es bautizado y no ha sido doctrinado y no es fiel, no ha sido fiel con sus diezmos o sus ofrendas por tantos años, y viene aquí y ha sido un ratero, y como no ha servido las normas que yo he seguido por años, nos entra una envidia y un celo, y queremos a veces derrumbar lo que Dios está levantando. Ahí nos damos cuenta, hermanos, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué un cuerpo humano no se desarrolla completamente? Porque no lleva una dieta, ¿qué?, balanceada. Un niño que no lleva una dieta balanceada, ¿qué es lo que hace? ¿Se enflaca o se engorda completamente? Y en la vida espiritual sucede lo mismo. Aquí Pablo, ¿verdad?, dice, Pedro lo reprendió porque lleva una dieta, ¿qué?, flaca, raquítica. Donde decía que el pecado es el conocimiento, la ley es el conocimiento del pecado, o sea que te consumía, te destruía, te mataba. Y Pedro es lo que estaba haciendo, por eso tuvo que confrontarlo Pablo. Pero ¿qué sucede hoy en este tiempo también? Hay muchos cristianos con una dieta, ¿verdad?, de este tipo, dentro de las iglesias. ¿Y qué es lo que pasa? Se robustecen, ¿verdad? Yo tengo mucha palabra, yo tengo mucho conocimiento, yo sé demasiado. Pero no se trata de que tengas, sino de que des. Porque dice, por las obras la fe es justificada, no por lo que tengas. Y la fe también, ¿verdad?, va en conjunto. La fe sin obras también está muerta. Así es. Pero entonces, cuando no hay una dieta controlada, cuando les vuelvo a repetir, cuando nos enfocamos en un evangelio de la prosperidad, cuando nos enfocamos en un evangelio de lo sobrenatural, cuando nos enfocamos en un ministerio solamente echar fuera demonios, tenemos que tener cuidado porque no estamos balanceando, teniendo una dieta espiritual balanceada, una dieta ministerial, una dieta, ¿verdad?, donde comes de todo y no nada más una sola cosa dentro de la iglesia, porque la palabra de Dios es pan que alimenta nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser. Y si tú comes mucho de algo, te vas a engordar y te puede hacer daño. Te puede hacer daño. Dios en la dieta que le da al pueblo de Israel le dice, vas a comer esto, pero también de esto. Nunca le dice, nada más vas a comer puro carnerito, ¿verdad? No, le dice, mira, de estos animales puedes comer, de vegetales los que tú quieras, porque Dios lo creó y lo hizo para ello. Pero nosotros nos desviamos por otro lado, por nuestros gustos, por lo que nos cae bien. Pero ¿por qué nos cae bien? Hay veces como el hermano predica y cuando va el pastor, no, va a predicar la pastora, bueno, ahí llego, al ratito ahí llego. O se duermen, o están distraídos dentro de la iglesia, en el teléfono, o escribiendo. Si tanto le gusta escribir, ¿por qué no ha hecho un libro en su casa? Se pone a hacerlo dentro de la iglesia, que porque está aprendiendo, no es cierto. No se engañe, hermano, hermana. Está perturbado, está perturbada. Porque si eso lo hace en su casa, gloria a Dios, yo tengo una gran predicadora, un gran predicador para predicar aquí. Pero ¿cuántas veces ha predicado de tanto que ha escrito? ¿Cuánto? Démonos cuenta cómo estamos realmente desnutridos espiritualmente o obesos espiritualmente.
O a veces mucha gente se distrae, pero es el enemigo que lo distrae. Se agarran a estar leyendo la Biblia y el predicador está predicando la palabra, que se puso a orar, a ayunar, a pedirle a Dios, ¿verdad?, qué mensaje va a compartir, y la gente está ignorando la palabra y ellos piensan que están bien, pero tienen una mente perturbada, porque sí la pueden leer cuando te está diciendo las citas, pero a veces la gente se queda leyendo bastante y no supo ni qué se predicó, y ya después es engañada y el enemigo lo saca, porque así está trabajando hoy en estos últimos tiempos, y la gente dice yo estoy bien y en verdad está mal, porque no puede percibir lo que está trabajando el enemigo, ¿verdad? Y percibirlo del espíritu, ¿verdad? Lo que es espiritual va a discernir qué está pasando en su vida. Y mucha gente viene y se agarra a leer la palabra y puedes estar predicando, el predicador en su iglesia, quien sea, ¿verdad?, el evangelista, y la gente no está metida en el mensaje. ¿Y qué está haciendo el enemigo? Robando la palabra que te va a levantar, que una palabra que tú le pongas atención, ¿verdad? Todo. Algo el Señor va a poner para que tú lo puedas recibir en tu espíritu. Pero si tú te agarras a estar lee la palabra de Dios y en la casa no la leemos, entonces ahí el enemigo está robando la palabra. Y hay que tener cuidado ahí y discernimiento de espíritu. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a Pedro cuando tuvo esa revelación, de la cual Pablo lo exhortó? Pedro, mata y come. Amén. No llames común a lo que yo he santificado. Ay, hermano, pero le digo, dentro de la iglesia, ¿cómo clasificamos los sermones, las predicaciones, la alabanza, la distribución que hay dentro de la iglesia en los ministerios? Los clasificamos, este vale más, este vale menos. Nosotros somos los que hacemos esa distinción, hermanos. Es increíble que Jesús mismo haya dicho estas palabras. Los hijos del reino son más sagaces que los hijos de luz. O sea, son más unidos para levantarse, sagaces, sagacidad. Yo voy a buscar ayuda de aquí, voy a buscar ayuda de allá y voy a salir adelante. Y la iglesia, ¿qué es lo que hace? Oiga, es triste lo que Jesús dijo. Está pasando dentro de las iglesias. Pastores que desestiman a los nuevos, o a la gente que porque no la ve, que no progresa, que no esto, que no lo otro, ¿verdad? Y también gente que desestima a los pastores, que se están quemando las pestañas, como dice mi esposa. Hay veces nos estamos ahí horas, Señor, orando, pidiéndole revelación de qué me quiere dar en este mensaje, porque no quiero hablar algo incorrecto, no quiero ofender a la congregación. Y cuando Dios nos da el mensaje, la gente, ¿verdad?, ida en ese momento, pensando que el día de mañana, lunes, me espera una semana bendecida, gloria a Dios. Y mira, hasta están glorificando a Dios en su mente y su corazón está por otro lado. Y el pastor o el predicador ahí, ¿verdad?, desgarrándose con la voz y casi quedándose mudo. Ay, pero la gente está, gloria a Dios, aleluya, este es mi evangelio, esta es mi vida. ¿Sabe una cosa? Debemos de tener cuidado. Comernos todo, porque no nos va a hacer daño. Jesús dijo, no te entra. Lo que te entra no te hace daño, sino lo que te sale. Por eso dijo el enemigo, Dios, ¿verdad?, en su palabra, viene el enemigo y roba la palabra, la roba. ¿Y cómo la roba? Porque no ponen atención, están distraídos. Voy a poner otro ejemplo acerca de esto, de cómo nosotros debemos ser humildes, porque Pedro no fue muy humilde, por eso Pablo lo reprendió. En cuanto a la comida, porque Pablo ahí, ¿verdad?, le hizo recordar lo que a Pedro pasó. En cuanto a la comida, ¿cuánta gente a veces se desprecia? Se desprecia, ¿verdad? Les hace el fuchi al hermano, a la hermana. Con este sí convivo, con este no. Me invita el hermano que tiene una buena troca, una bonita casa, ¿verdad? O que tiene alberca, o que tiene un rancho. Y ay, gloria a Dios, hermano, hasta le aplaudimos. ¿Cuánto Dios le ha bendecido? Sí, hermano, venga, se hizo una carnita. Ah, sí, hermano, ¿cómo no? Y ahí forzamos a toda la familia que vaya. Pero te invita la hermanita, ¿verdad?, que anda con sus ropas sencillitas. Dice, hermano, quiero invitarlo a comer. Ay, hermana, ay, si viera qué tan ocupado estoy. Sí, las tripas están ocupadas y la mente pensando, ¿verdad?, en que el hermano te va a invitar a ese lugar. ¿Sabe? Una vez yo, hace años, ¿verdad?, hace muchos años, y mi esposa, cuando yo comencé
a caminar verdaderamente con Dios. Porque usted puede conocer a Dios, pero conocer o tener una relación con Dios no es siempre. Es una sola vez cuando usted cambia su mentalidad y comienza a caminar con Dios verdaderamente. Yo tenía ese primer amor, ese gozo, y recuerdo que le dije a mi esposa, fuimos a un lugar, ¿verdad? Y trajimos unas jaivas, y a mí me gusta tanto el caldo de jaiba. Y yo con esa emoción, ¿verdad? Dije, voy a invitar, ¿verdad? A mis hermanos a que vengan a comerse un taquito conmigo. Yo vine alegre porque estaba presentando lo mejor para mí, ¿verdad? Que era una alegría, la comida esa. Y cuando yo sirvió a mi esposa la comida, nada más se sintió el hermano, ¿verdad? Y la hermana con sus hijos, no, que no le gustaba. Bueno, pues está bien, ¿verdad? Sí me sentí un poquito triste porque yo quería impresionarlos. No para recibir aplausos, sino me sentía tan pequeño ante esas personas, ante mis hermanos, porque así es como Pablo decía, tenemos que ser menos que los otros, hacernos sentir menos que los otros. ¿Y sabe cuál fue mi actitud? Mi actitud hacia la hermana que no aceptó y los muchachos, pues fue, ay Señor, pues yo los entiendo, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor lo que ellos comen también a mí no me gusta, pero gloria a Dios, yo estaba en este primer amor. Y no me importó, ¿verdad? Si ella comió o no y sus muchachos. Pero hermanito, yo sé que a lo mejor comió a fuerzas, porque después me di cuenta que si no le gustaban, pero mire, se humilló. Entonces lo acepté, o lo recibí, o caminé con él como un gran amigo, su familia. Y siempre los consideraba a todos, porque por amor a ellos. Por amor a él, ¿verdad? Considera a toda la familia. Pero hay gente que hoy se ofende, hermanos. Se ofende y dice, ¿cómo el hermano, verdad, me hace esto? Me invita a comer chile si sabe que no como chile. Aleluya, hermano. Es terrible que hoy por la comida, tanto natural o física como espiritual, se ofenden. Ay, el hermano, ¿por qué dijo eso? Me hace sentir como que estoy en pecado. Siempre predica de exhortación, siempre predica, ¿verdad? De que debemos de arrepentirnos. ¿De qué me tengo que arrepentir? Ahí está tu primer error. ¿De qué? Ahí está tu primer error. ¿De qué tengo que arrepentirme? Ese es el pecado por el cual te tienes que arrepentir. Porque Jesús mismo dijo que cayó, enmudeció delante de sus trasquiladores. Porque el pecado de todos nosotros estaba cayendo sobre él, siendo él inocente, siendo él justo. Dijo que cerró su boca, nunca dijo, ¿por qué dicen eso de mí? ¿Por qué me condenan? ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué me quieren llevar a la cruz? Mire cómo la palabra de Dios nos enseña claramente el error en el cual estamos. Y no es el pastor, hermano, no es el predicador, es nuestra propia conciencia que nos está redarguyendo y diciendo, haz cambios en tu vida, mira que te va a hacer el infierno y no has entendido. Son muchos los años que has estado sentado ahí y estás engordando y engordando, y en un momento determinado te vas a enfermar espiritualmente, donde ya no te va a entrar nada por la mente ni por el corazón, y el Espíritu Santo se va a tener que apartar de ti. Oiga, qué terrible la situación que estamos viviendo hoy de este tiempo, donde nos ofendemos por la prédica, nos ofendemos por lo que no nos gusta. Imagínense si hubiera tomado esa actitud con este hermano, nunca hubiera sido un gran amigo como lo es hasta el día de hoy. Porque entendí cómo tolerarnos unos a otros. Jesús, cuando dijo el Señor, amaos unos a otros, está diciendo, sopórtense unos a otros. O así como somos con las personas, somos también con nuestra familia, nuestro matrimonio. Que le decimos a la esposa, yo te amo, te quiero mucho, el otro beso y el otro, y hacemos lo que queremos y nada más obtenemos lo que queremos de nuestras esposas. Pero después, cuando hay que congeniar con su carácter o con sus defectos, ahí sí ya no nos parece. Es lo mismo. Reflejamos lo mismo en todas las relaciones, tanto nuestra relación con Dios como nuestra relación familiar con nuestros hijos, y también matrimonial y conyugal, porque como hombres a veces nada buscamos lo que como hombres queremos, pero después cuando se trata de los defectos y errores, ahí no podemos amar. Y Jesús dice que nos amó con todo. Amén, aleluya. No importando, dice, no importando cómo éramos. Así es, gloria. Nos aceptó. Amén. Y hoy en la iglesia tú tienes tu evangelio en tu mente, en tu cabeza, y tú dices lo que crees y lo que aceptas y lo que apruebas, pero tú sabes y estás consciente si Dios ya lo aprobó. Si Él te ama así como tú piensas que así me tiene que amar Dios porque soy un pecador, arrepientámonos. Y cambiemos.
Porque Jesús claramente nos dijo una advertencia: sed perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Usted dirá, no lo soy. Tratemos de buscar estas cosas porque Dios nos la demanda. Amén. Amén. Sigo leyendo para terminar este punto. Bueno, ya hablé esto del judaizante, ¿verdad? Los creyentes judíos de Jacobo no fueron enviados por Jacobo, un líder en la iglesia de Jerusalén, y no lo representaban. Al retirarse de la comunión con los cristianos gentiles, Pedro ignoró la lección que Dios le había enseñado en Hechos 11. Su influencia era tan fuerte que otros cristianos judíos, aún incluido Bernabé, siguieron su ejemplo. Cuidado, hermanos, con que hayas tenido tú seguidores o discípulos que te están siguiendo en lo que tú crees y en lo que estás haciendo. Cuidado con tener tus reuniones de un cafecito, reuniones de una carnita, reuniones de una fiesta solamente, y que no invites al pastor porque vas a hablar de él, o que no invites al hermano y solamente al pastor porque te caen gordos los hermanos. Mucho cuidado, hermano, con ese tipo de reuniones, porque ya estamos mal delante de Dios. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Yo también estoy, como dijo Pablo, estoy en la cuerda floja y tengo que caminar, mire, equilibrado. Eso es lo que significa caminar en la cuerda floja. Tiene que equilibrarse porque está floja. O sea, quiere decir que podemos caernos, hermanos. Amén. Punto número